puede ser mi mochila. Ay. Creo que decidió saltar. Perdóname. Perdóname, mi amor, por ponerte en esta situación. Nunca quise que pasaras por algo así. Te prometo que no va a volver a pasar nunca más. A partir de hoy te voy a cuidar con mi vida y voy a hacer justicia. Y nadie más nos va a volver a hacer daño. Si sobrevive a esta caída, no llegará muy lejos. Claro que no. Y peor aún en su estado. Vámonos. No, no. Mi mochila. Señorita. Señorita. ¿Se encuentra bien? Tranquila, vas a estar bien, tú y tu bebé. Al parecer nadie nos ha visto. Lo hicimos perfectamente. Dame la mochila. Claro que sí, revísala tú mismo. Aquí está. Lo logramos. Sí, lo logramos.
Ahora sí, nadie podrá demostrar nada en contra de nosotros. Por fin recuperamos los documentos. Ahora sí, ese problema queda enterrado. Vamos. Qué bueno que despertaste. Dime cómo te sientes. ¿Tú quién eres? Yo soy Nelson Trasmonte, el médico. Pues te encontré afuera y te traje para acá. Mi bebé, ¿cómo está? Tranquila, tu bebé está bien. Es un pequeño muy fuerte. Lo que sí, pues, presentaste un agotamiento físico muy fuerte. Además, tienes un cuadro de desnutrición por falta de alimentación adecuada durante los últimos meses. Tanto tú como tu bebé necesitan recuperarse completamente. Pero tranquila, que por ahora se encuentran estables. De verdad, no sé cómo agradecerte. Por un momento pensé que mi bebé Ni lo nombres. Bueno, yo voy a ir a hacerle la visita médica a los otros pacientes. Pronto volveré para ver cómo sigue tu recuperación. Gracias. Eso sí, ni intentes levantarte. Como te dije, necesitan recuperarse completamente. El doctor Trasmonte. Esta es la clínica en donde trabajaba mi esposo. Aquí debe haber algo. Tengo que descubrir la verdad, tengo que hacer justicia. Habitación 406. Paciente embarazada que ingresa por emergencia con múltiples lesiones. ¿1800? Soy yo. No, yo no tengo para pagar eso. Si yo me quedo aquí, no voy a terminar de pagar nunca esta deuda. Me van a cobrar más. Yo me tengo que ir. Tengo que irme antes que me detengan porque no puedo pagar.
Ustedes dos tuvieron que ver con lo que le pasó a mi esposo. Tiempo atrás. Es muy raro. Me pidieron que viniera contigo a entregar los insumos. Me insistieron mucho. Todo esto es muy extraño, amor. ¿Todo bien en el trabajo? No, nada está bien. ¿Qué fue lo que pasó? Descubrí algo muy grave. Las dos socias de la clínica están desviando los insumos médicos y están vendiéndolos de forma ilegal. ¿Qué? Me temo que mi jefe no sabe nada de esto. Tú siempre has sido su mano derecha. No deberías callar este tipo de injusticias. No sé. Él siempre ha sido una persona muy honesta y leal. Es por eso que iré a entregar los insumos y luego regresaría a hablar con él. Mi amor, pero... ¿por qué estamos yendo hacia el sur? ¿Se supone que tenías que entregar los insumos en el norte? Pues no voy a entregar nada. Yo no voy a ser cómplice de esto. El doctor Trasmonte tiene que saberlo. Antes de que sea tarde. Está bien. No puede ser. Ya descubrió todo, te lo dije. ¿Y los documentos? Nadie le va a creer si no tiene alguna prueba. Seguro los lleva con él. No podemos permitir que llegue a la clínica. Sí. Mira, síguelo, ¿sí? Debemos averiguar dónde guarda los papeles. Sí. ¿Dónde el sitio? Amor, conduce con cuidado, no vayas tan rápido. Mi amor, nos están siguiendo. Estoy seguro que tiene que ver con el delito que descubrí. Tengo mucho miedo. Esto salió mejor de lo que esperábamos. Los documentos no están en el carro. Eso no importa. Ya van a aparecer. Aunque no tiene mucha importancia, porque ellos ya no pueden hablar. Esto fue suficiente. Gracias a Dios, ninguno de ellos sobrevivió para contarlo. Bueno, ya esto fue suficiente. Mejor vámonos, ¿sí? Para no levantar sospechas. Vamos.
Mi amor, por favor. Despierta. Mi amor. Mi amor. Mi amor, por favor. Por favor, no me dejes sola. Roberto. No. Roberto. Días después. Dios mío, dame fuerzas. Mi amor, te prometo que en donde quiera que estés, que voy a hacer justicia. Voy a hacer que esas malas personas paguen por lo que hicieron. No voy a descansar hasta que se haga justicia. No te alcancé a dar la noticia de que vamos a tener un bebé. El bebé que siempre soñamos. Te prometo que voy a cuidar de él con todas mis fuerzas. Y no voy a permitir que tu partida quede impune. Señora Tatiana, Sí, dígame. soy el abogado de la clínica donde trabajaba su esposo. Lamento mucho su pérdida. Gracias. Todavía no puedo creer que todo esto esté pasando. Lamentablemente tengo que comunicarle la decisión que ha tomado la clínica relacionada al accidente. Según el informe que recibió la institución, el vehículo de la clínica quedó destruido durante el accidente y se determinó que su esposo incurrió en un incumplimiento de sus funciones. Por ese motivo, la empresa ha decidido no otorgar las compensaciones laborables que normalmente corresponden. No puede ser. Mi esposo dio la vida por esa clínica. Además, trabajó muchísimos años ahí. Lo siento. Esa es la resolución que me han pedido que le comunique. Debido a la pérdida total del vehículo de la clínica y a los daños ocasionados, la empresa ha ejecutado la garantía que figuraba a nombre de su esposo. Por ese motivo, las escrituras de su vivienda han sido tomadas para cubrir todos los gastos. Permiso. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer, Dios mío? Estoy sola. Tengo que cuidar a este bebé que viene en camino. Tiempo actual. Fueron ustedes. Por culpa de ustedes, mi esposo ya no está en este mundo. Ustedes le tendieron una trampa para que él no dijera la verdad. Ustedes nos arrebataron todo. Les bastó con arrebatarle la vida a mi esposo. También destruyeron mi vida y la de mi hijo. Nos dejaron solos en este mundo lleno de maldad. Y ni siquiera les importa. Entiendo cómo pueden tener tanta maldad en su corazón. Está como si ni siquiera hubieran destruido una familia. A ver, ¿qué está pasando aquí? Te dije que no te levantaras de la camilla. Tienes que recuperarte. Nosotras solo veníamos caminando por el pasillo y de repente ella comenzó a gritar y a hacer acusaciones que no tienen nada de sentido. Ellas mienten. Por culpa de ellas, mi esposo ya no está en este mundo. Hermanito, ya sabes cómo son estas cosas. Ella de seguro está confundida después de todo lo que le ha pasado y nos acusa de algo que ni siquiera tiene pruebas.
Nelson, ya llamé al centro psiquiátrico. Mira, esta paciente anteriormente ya ha tenido este problema. Se altera, culpa a personas inocentes, pierde la cordura. Por eso creo que hay que llevarla de inmediato antes de que se haga daño o lastime a alguien más. No. Yo no estoy loca. Ellas están mintiendo. Ellas son muy peligrosas. Nelson, no le vas a creer a una desconocida en lugar de nosotros. Doctor, por favor no les crea. Ellas están mintiendo. Lo único que quieren es callarme, así como lo hicieron con mi esposo. Ellas son muy malas. Creo que ya llegaron por ella. ¿Qué? No. Yo no voy a permitir que me encierren. Hay un Dios que todo lo ve. Y yo tengo la fe de que algún día ustedes van a pagar por lo que hicieron. ¡Ey! ¡Espera! Hermanito, mejor que se haya ido. Y esperemos que ya no pise la clínica nunca más. Así es, ella no volverá a ser algún tipo de problema aquí. Y bueno, si llega a volver a pisar esta clínica, pues la llevaré al psiquiatra. No lo sé. Estoy muy confundido. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Por qué las acusa así? Ay, ella es una mujer que tiene muchos problemas. Hace tiempo fue paciente de la clínica y desde entonces ha hecho hasta lo imposible por desprestigiarla. Sí, hermanito, por eso no queríamos preocuparte. Además, no queríamos contarte algo que ya tienes superado. Sí, hermanito. Nosotras lo único que queremos es el bienestar y el prestigio de la clínica. Y no vamos a permitir que nadie le haga daño. Nosotros somos doctores y lo que queremos es ayudar a las personas, no hacerles daño. Nelson, por esa razón es que no debes dejar que una desconocida siembre alguna duda entre nosotros como hermanos. Tú sabes muy bien que nuestra prioridad siempre ha sido la familia y nuestros pacientes. Hermanita, vamos a hacer visita médica a los pacientes, ¿sí? Claro, cuídate. Ya es hora de ir a comer. Pero primero iré por Tatiana. Qué difícil prueba, Dios mío. Siento que ya no puedo más. Pero no puedo rendirme. Cada vez estoy más cerca para poder encontrar todas las pruebas. Y no puedo rendirme ahora porque mi hijo está por nacer. Buscaré todo. Le haré justicia. Lo voy a hacer por ti y por tu papá que está en el cielo. Ya han pasado tantos días y tengo mucha hambre. Tengo que alimentarme. Y tú también. ¡Ey! Tatiana, no comas eso. Te puede hacer daño a ti y a tu bebé. Mira, mejor come esto. ¿Otra vez tú? Seguramente piensas que estoy loca, pero no, lo único que tengo es hambre. Hambre de comida y también hambre de justicia. Mira, mejor vamos a sentarnos, ¿eh? Ven, deja eso.
Bueno, ahora que veo que ya calmaste un poco tu hambre, quisiera que me hablaras un poco de lo que dijiste hace rato. Hambre de justicia. Esas malas mujeres quisieron callar a mi esposo. A ver, mira, no hace falta que hables así de ellas, sí. Recuerda que son mis hermanas. Pues entonces, tú debes ser igual de mala sangre que ellas. Por algo eres su hermano. Mira esta mano. Aunque todos tengamos dedos en la misma mano, no todos son iguales. Y pues así es en la vida. Yo no soy igual a ellas. Tiene razón, doctor Nelson. Mira, aquí y afuera ya no hay formalismos, sí. Así que solo llámame Nelson. A pesar de tu linda sonrisa, veo que hay mucha tristeza en ti. Cuéntame, ¿qué pasó con tu esposo? ¿Y quién era? Mi esposo se llamaba Roberto. Él trabajaba en tu clínica y pues era conserje. Él descubrió que esas malas mujeres estaban haciendo cosas ilícitas ahí dentro y pues no quiso apoyarlas. Es por eso que les desobedeció y se fue por otro camino y quiso ir a hablar con su jefe, pero ellas fueron mucho más inteligentes y lo callaron, causando el accidente ellas mismas. No puede ser. O sea que mis hermanas me hicieron creer que todo este tiempo lo habían despedido porque había cometido irregularidades en la empresa. Yo te soy sincero, yo me sentí muy decepcionado de él en ese momento. Porque era un gran amigo, un hombre muy trabajador, respetuoso y leal. Todo lo que dijeron de él es mentira. Él tenía pruebas, pero ellas se las quitaron. Mire, yo sé que no me va a creer porque yo no tengo cómo demostrar que eso es verdad. Pero si me deja, yo puedo ir a trabajar ahí. Le juro que yo voy a encontrar las pruebas necesarias. Deben estar ahí. Por favor, créame. Le prometo que yo no estoy demente. A ver, pues la verdad lo que tú me dices tiene más lógica de lo que me dijeron mis hermanas. ¿Sabes qué? Voy a confiar en ti. ¿De verdad? Sí, noto la desesperación y tus ganas de hacer justicia. Pero eso sí, con una condición. ¿Cuál? Si yo me entero que solo te estés aprovechando de mi solidaridad, yo mismo me encargaré de que las pagues muy caro. Yo te juro que yo solamente busco el bien por lo justo. Ve, pero primero acompáñame a un lugar también. ¿A dónde? Se supone que si te voy a ayudar, pues debes estar bien presentado. Es una sorpresa, no es nada malo. Qué hermosa se ve. De verdad, le queda hermoso ese vestido. Hacen una bonita pareja. Su esposa se ve radiante con ese embarazo. No, él no es mi esposo, es un amigo. Ay, disculpen. Yo pensaba que eran pareja. No pasa nada, no te preocupes. Bueno,
Ahora sí estás hermosa. Vamos, no hay tiempo que perder. Gracias. ¿Esto es para mí? Sí, quiero darte una oportunidad para que trabajes aquí. Es el mismo puesto que tenía Roberto. Pero eso sí, hay una condición. Estás embarazada. Y no quiero que hagas esfuerzos. Nada de cargar peso ni hacer trabajos pesados. Solo quiero que te dediques a organizar algunas áreas y así. Recuerda que tu bebé y tú tienen que cuidarse. Sí, doctor, muchas gracias. No sabe lo que esto significa para mí. No tienes que agradecerme. Solo prométeme que vas a cuidarte. Se lo prometo, doctor. Y también le prometo que voy a hacer muy bien mi trabajo. Voy a limpiar muy bien hasta el último rincón de esta clínica. ¿Qué hace esta mujer aquí? Ella no puede quedarse aquí. Sáquela de aquí. Nadie la va a sacar. ¿Perdón? ¿Qué estás diciendo? Esta mujer está mal de la cabeza y en cualquier momento va a armar un escándalo. Así es. Y quién sabe qué tipo de mañas tenga. A ver, la decisión la tomé yo. Pero Nelson, Ella va a trabajar aquí. Por Dios, ¿qué les pasa? ¿No se dan cuenta que es una mujer viuda? Está embarazada y no tiene a dónde ir. Y solo estoy tratando de protegerla. Nelson, es que tú no te das cuenta con quién estás tratando. En cualquier momento va a hacerte daño. Yo sí sé con quién estoy tratando. Con Tatiana. Y ya. Deberían de tratarla con respeto. Hoy en la mañana hice una evaluación médica con mis colegas. Déjame decirles que Tatiana no presenta ningún tipo de daño en su sistema nervioso. Por lo tanto, ella no sufre de demencia. Y no ha presentado ningún comportamiento que justifique el trato que ustedes dos le están dando. Está bien, haz lo que quieras. Pero espero que no te estés arrepintiendo de la decisión que acabas de tomar. Tranquila. Mientras yo esté aquí, nadie va a impedir que trabajes con tranquilidad. Esto no se puede quedar así. claro que no. Tenemos que hacerle la vida imposible. Ella no puede seguir trabajando aquí. Nosotras somos más inteligentes que ella. Entonces tenemos que idear un plan para que ella se vaya por su propia cuenta. O mejor aún, hacer algo para que Nelson la despida. Exacto. Tenemos que hacer lo que sea. Ella no va a destruir lo que hemos construido por años. Quizás aquí pueda tener los documentos de esa mala mujer. Sí, estos son los documentos que necesitaba. Gracias, Dios. Con estos documentos podré hacer justicia, podré demostrar todo esto que hicieron. Y también podré cumplirle la promesa a mi esposo.
Nuestro plan saldrá perfecto. Aún no podemos cantar victoria, Liz. Cuando callamos a Roberto se suponía que quedaríamos libradas de todo. Pero con esta mujer en la clínica, todo se complica. Hemos tenido suerte, pero no debemos confiarnos. ¿Sabes? Esa mujer tuvo que haber desaparecido al igual que su esposo. Nosotros provocamos el accidente y gracias a eso, él ya no está. Pero esa mujer extraña mucho a su esposito. Lo mejor será enviarla con él. Al fin de cuentas, logramos arrebatarle todas las pruebas que nos incriminan. Es verdad. Lo importante ahora es hacerla desaparecer de la clínica. Ahora no, bebé, por favor. Ahora sí, es hora de hacer justicia. Bien. Con este dinero mi pequeña paciente podrá operarse. Sé que sus padres no tienen el dinero suficiente para la operación. Pero yo creo que con esto bastará para que pueda vivirse el resto de vida con salud. Ya sé cómo nos vamos a deshacer de Tatiana. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ay, Liz, a nosotras no solo nos une la sangre, sino también la ambición por el dinero. Correcto, vamos. Hermanito, Liz y yo hemos reflexionado. Y si tú decidiste darle trabajo a esa señorita, pues tenemos que respetarlo. Así es, querido hermanito. Queremos que tú estés tranquilo. Y bueno, que la clínica funcione en paz. Me alegro de que hayan reflexionado. Y recuerden que aquí siempre vamos a querer el bien de los pacientes. Claro, hermanito. Siempre vamos a estar para ayudarte. Sabes que siempre ayudamos a los demás. Vamos. Dame el dinero. Aquí está. Policía Nacional, ¿cuál es su emergencia? Necesito reportar un robo en la clínica Transmonte. Desapareció una fuerte cantidad de dinero. Y creo saber quién lo tiene. Lo siento, es que estaba un poco nerviosa. ¿Nerviosa? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le tengo que decir algo muy importante. Lo que pasa es que... Hola. Doctor Transmonte, el niño Matías ya no se encuentra en la habitación.
¿Cómo que Matías no está en su habitación? Exactamente. No puede ser. Ya voy para allá. Perdón. Lo que pasa es que tengo que ir a entregarle una gran cantidad a un paciente muy importante. El dinero. ¿Dónde está el dinero? No puede ser, yo lo puse aquí. ¿Dónde está el dinero? Hermanito, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Lo que pasa es que acaba de desaparecer el dinero que era para la operación de Matías. Y no lo encuentro por ningún lado. No puede ser. Buenas tardes. Recibí el reporte de la desaparición de una fuerte cantidad de dinero. Sí, yo lo reporté. Debes hacerlo con rapidez, ¿verdad? Sí, lo mejor será que revise las pertenencias de todo el personal del hospital. Pero no pierda mucho tiempo. Creo que lo mejor es empezar con el personal de limpieza. Sí, empezar con ella. Ella recién empezó a trabajar, así que no es de confianza. Comenzaré revisando en los sitios donde es muy común esconderlos. Sé muy bien cómo manejarlos. Con permiso. Mire, voy a aplicar todo el peso de la ley a quien haya sido. Sí, porque no conocemos las mañas de algunas personas. Ujú. Señor Nelson, en la pañadera estaba todo el dinero. Las doctoras tenían razón. En los utensilios de limpieza estaba todo. Con razón estabas tan nerviosa, ¿no? No, yo no tomé eso. Seguramente me pusieron una trampa. Tatiana, yo te di una oportunidad de trabajo en esta clínica y me pagas así. Mis hermanas tenían razón. Qué bueno que no logró su cometido. Señor oficial, ya llévesela de una buena vez. Compañero. ¿Qué no izquierda? ¡Auch! Ay, creo que mi bebé ya va a nacer. No finja. Sé muy bien cómo son las delincuentes como usted. Ya es hora. No se mueva. Tranquila, voy a buscar ayuda. ¿A dónde pudo haber ido? Se escapó. No puede ir tan lejos. ¿Qué? Mi bebé. ¿Dónde está mi bebé? Mi bebé. Tranquila, Tatiana. Tu bebé está bien.
Gracias a Dios los atendí a tiempo. Y ninguno de los dos corre peligro. Además, no podía dejarte sola y que mis hermanas te hicieran daño. ¿A qué te refieres? Al principio dudé de ti. Y ese fue mi gran error. Gracias a Dios, pude abrir los ojos a tiempo. Revisé todos los documentos de este sobre. Y gracias a ti pude darme cuenta de quiénes eran realmente Andrea y Liz. Y descubrí todo el daño que estuvieron haciéndome durante años. De verdad, lo siento mucho. Porque son tus hermanas. Yo comprendí que llevar la misma sangre a veces no significa llevar el mismo corazón. La peor traición siempre viene de quien juraba ser tu familia. Ahora ya no es motivo de tristeza. Porque todo ha terminado. Se hizo justicia por ti, por tu esposo y por mí. Gracias, Nelson. Las cosas pasan por algo. ¿Sabes qué? Lo mejor de esta historia es haberte conocido. Luz es hermosa. Tu vida desde ahora ha cambiado. Y tus ojos solo lucen amor. Gracias. Todo es gracias a ti, Nelson. Ahora podré empezar una nueva vida junto a mi hijo. Al igual que yo. Pero no quiero empezar solo. Quiero tener una verdadera familia. Una mujer tan valiente. Y tu hijo merece crecer con un padre que, aunque no tenga su misma sangre, lo críe como si la tuviera. Dime, ¿quieres pasar el resto de tus días conmigo? Claro que sí. Y esta vez nadie va a quitarnos la felicidad.